tardes, respetados estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Estamos en una nueva semana de aprendizaje. Hoy es 6 de noviembre de 2021. Estamos en nuestra sexta semana de nuestro tercer trimestre. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva semana, deseando que sean de éxitos y parabienes. Vamos nosotros a continuar con nuestra tarea de acompañamiento docente, y para esta semana quiero compartirles un video muy interesante relacionado con los valores. Me permito compartirles el mismo. Gracias. Lamentamos profundamente que en tus clases de inglés te hayan obligado a hacer ridículos ejercicios de rellenar huecos que no te han servido de nada al tener una conversación real con un nativo. Que tus Bien, vamos entonces a continuar. Después de haber bienvenidos, después de haber observado el video sobre el respeto, definitivamente que es muy importante, respetados participantes, que todos practiquemos este valor, independientemente del rol que tengamos de hijos, de amigos, de compañeros de trabajo. Lo fundamental es practicar el valor del respeto, porque esto nos va a permitir definitivamente que nos va a permitir tener mejores relaciones con nuestros compañeros, y definitivamente que esto vamos a tener un mejor ambiente tanto familiar como laboral. Entonces les invito cordialmente a reflexionar sobre el valor del respeto y de ponerlo en práctica en sus vidas cotidianas. Bien, vamos ahora, respetados participantes, a continuar con el desarrollo de la clase del día de hoy. Para esta oportunidad es importante y vamos a analizar temas bien interesantes que esto contribuyen al conocimiento pues de la geografía de nuestro país específicamente. Voy a compartirles un pequeño video y también unas diapositivas sobre el tema que nos van a permitir pues el desarrollo del contenido del día de hoy. Permiso.
Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema sobre la posición geográfica del Istmo de Panamá. Primero les voy a dar una breve introducción sobre nuestro país. Panamá es el país que une dos mitades en el mundo. En realidad, es mucho más que un canal de navegación, que si bien en la actualidad se le considera una de las principales razones de su prosperidad económica. Panamá es la segunda nación más joven de la América continental. La zona franca libre de Colón es la más grande del continente americano y la segunda del mundo, así como el primer centro de contenedores de América Latina. La capital de Panamá es una ciudad llena de edificios modernos, lo que se le ha dado el nombre de la Manhattan de América, dado su importancia global. Y aún con todo eso es una ciudad rodeada por naturaleza, pues tiene numerosos parques nacionales muy cerca de la misma. Todo Panamá es un lugar turístico y el lugar más visitado es la provincia de Bocas del Toro por sus preciosas playas y arrecifes. Ahora vamos a adentrarnos al tema sobre la localización de Panamá. Empecemos con la posición global. La posición global determina a qué hemisferios terrestres se sitúan. Depende tanto de los paralelos como los meridianos. Panamá se encuentra en el hemisferio norte y en el hemisferio occidental, según el meridiano de Greenwich. La posición global ha determinado al Istmo de Panamá como una zona histórica de paso desde la época precolombina hasta la actualidad. También determina el Istmo como puente biológico entre América del Norte y América del Sur y como centro de rutas aéreas y como sitio estratégico para un canal interoceánico. La posición regional está determinada por el continente o la región geográfica a la que pertenece el sitio. Panamá se localiza en la franja central del continente americano, equidistante entre el polo norte y el polo sur. Geográficamente nuestro país pertenece a América Central, región que se extiende desde el istmo de Tehuantepec en México hasta las desembocaduras del río Atrato en Colombia. Geográficamente, Panamá pertenece a América Central. Ahora la posición matemática. Esta se establece según la red de coordenadas geográficas. Se expresa en grados, minutos y segundos. Su definición permite identificar las zonas climáticas y los usos horarios. Por lo tanto, Panamá se localiza entre los 7 grados, 12 minutos, 07.8 segundos y los 09 grados, 38 minutos, 46.2 segundos de latitud norte. Y entre los 77 grados, 09 minutos, 24 segundos y los 83 grados, 03 minutos, 07 segundos de longitud oeste. Los puntos extremos de Panamá. Al norte tenemos que limita con la isla Tambor en Isla Grande, Colón. Al sur, la isla Jicarica, que se ubica en Coiba, Veraguas. Al este está el hito número 10 de Alto Limón, ubicado en Paya, Darién, y al oeste el hito auxiliar número 60, ubicado en Puerto Armuelles, Chiriquí. Ahora bien, ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de la posición geográfica de Panamá. Una de las ventajas es que Panamá es un país marítimo. Tenemos la existencia de un canal interoceánico. Es un lugar de paso y de traslado de mercancías y pasajeros. Tenemos un centro logístico mundial, la economía dolarizada. Tenemos también la existencia de un centro bancario internacional.
y también puede fomentar la inversión nacional y extranjera. Esas son algunas de sus ventajas. Ahora bien, vamos a ver las desventajas. Hay una incipiente producción del sector primario y secundario, controles migratorios vulnerables, altas tasas de migración del campo a la ciudad, lo que puede provocar un hacinamiento, ¿verdad?, en la ciudad de Panamá y Colón. Hay altas tasas de epidemias y de enfermedades infectocontagiosas, como la que estamos viviendo actualmente. Hay una mala distribución de la riqueza. También somos vulnerables a un ataque terrorista a las instalaciones del canal. Y también tenemos alta vulnerabilidad a desastres naturales, entre otros. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la clase y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Bien, vamos entonces a complementar los aspectos más relevantes que nos han enunciado en este momento con una pequeña diapositiva que tengo a bien compartirles sobre el tema que estamos desarrollando para el día de hoy. Me permiten un segundo para compartirles. Un segundo. Me permiten un momento. Que voy a compartirles la diapositiva. Bien. Vamos acá a compartir la pantalla. Vamos a distinguir elementos importantes. Recuerden que estamos dentro de la materia Geografía de Panamá. Iniciamos pues con un recorrido histórico con respecto al desarrollo de la evolución de la geografía como ciencia. Hemos abordado los temas anteriores que me han distinguido la importancia de la representación de la Tierra, definitivamente hoy estamos pues abordando temas importantes con respecto a nuestro país, sobre todo su posición geográfica, sus límites, su superficie. Este es el tema que vamos a estar pues desarrollando para el día de hoy. Bien, definitivamente que si mencionamos aspectos generales de nuestro país, es importante recordar que nuestro país se encuentra ubicado entre América del Sur y América Central. Su capital es la ciudad de Panamá. Es importante distinguir las características geográficas del mismo. Vamos entonces a observar la posición geográfica, la importancia de la posición geográfica de Panamá. Geográficamente hablando, Panamá se ubica en las latitudes septentrionales, en las sobre todo entre los 7 grados 12 minutos y los 7 grados y 9 minutos de latitud norte. Recuerden que esto está indicado, ¿verdad?, por el paralelo principal, que es el Ecuador. Según el Ecuador nos encontramos en esa posición.
Y según el meridiano cero, que es el que observamos aquí, meridiano cero, el que observamos aquí, o de Greenwich, Panamá se encuentra localizada entre los 77 grados y 9 minutos y 83 grados y 3 minutos de longitud occidental. Observamos, según el meridiano de Greenwich, Panamá se localiza en el hemisferio occidental. Es importante que dentro de lo que es el mismo continente de América, entonces Panamá tiene una ubicación central. Es el país más estrecho, como lo observamos bien en la diapositiva, y alargado del istmo centroamericano. Está dispuesto en sentido oeste a este, y vamos entonces a distinguir algunas características de esta posición geográfica matemática. Pudiésemos mencionar, según esta característica de la posición geográfica matemática, como los efectos de esta posición geográfica matemática, como se encuentra Panamá en estas bajas latitudes, como lo mencionamos anteriormente, del hemisferio norte, está dentro de las 4 estaciones, ¿verdad? Pero nuestro país, recordemos, solamente tiene 2 estaciones, ¿verdad? Estación seca y estación lluviosa. No tenemos la presencia de las 4 estaciones de primavera, que va de marzo a junio, el verano que va de junio a septiembre, el otoño que va de septiembre a diciembre y el invierno que va de diciembre a marzo. Nosotros tenemos 2 estaciones, una seca que demora aproximadamente 4 meses y una estación lluviosa que ya tiene pues la duración aproximadamente, eso varía, ¿verdad? De 7 a 8 meses. Bien, apenas recibimos nosotros entonces por esta posición geográfica una escasa diferencia de duración entre el día natural más largo del año, que es el 21 de junio, al más corto, que es el 22 de diciembre. En Panamá, según esta posición geográfica matemática, Panamá se localiza en la zona climática denominada tórrida o intertropical. Tórrida o intertropical, entre los trópicos. En este caso, como lo observamos en la diapositiva, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Otra característica importante, que el istmo de Panamá tiene clima tropical con temperaturas moderadamente altas y humedad durante todo el año, lo que condiciona su economía, vivienda, vestido y forma de vida de nosotros los panameños. Porque recordemos que de acuerdo pues a estas características, las personas se dedican a las diferentes actividades que realizan cotidianamente. La República de Panamá se encuentra fuera de la zona templada del norte, que es la zona climática que aglutina mayor cantidad de tierras, de población, producción, grandes núcleos industriales, comerciales y centros de poder como Inglaterra, Estados Unidos, España y Francia. Bien, la posición de Panamá en relación a las masas continentales y oceánicas. El hemisferio continental abarca el hemisferio norte, que contiene los mayores centros de población, como nosotros lo vemos acá, todo lo que es el hemisferio norte, ¿verdad?
el Ecuador, en forma ascendente, todo lo que es el hemisferio norte. Importante porque están los mayores centros de población y de producción. Tiene como centro las bocas del río Loira en Francia. En relación a este hemisferio, Panamá ocupa una posición periférica marginal occidental. Situación desventajosa porque se encuentra alejada de los grandes centros de poder y cultura. El hemisferio oceánico lo forman las grandes masas oceánicas Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico, el Antártico, que cubren aproximadamente las 2/3 partes de la superficie terrestre de estos océanos. El más extenso es el Pacífico, pero el más importante es el Atlántico, especialmente la parte norte. La posición geográfica de Panamá en relación al Atlántico Norte no es favorable porque se encuentra alejada en un rincón del Mar Caribe, pero esta situación se equilibra por ser el Istmo de Panamá, región de paso de la ruta de ese borde del Atlántico hacia el Pacífico. Cuando se inició el funcionamiento del Canal de Panamá, se facilitó la comunicación marítima entre las diferentes regiones de la Tierra. Son algunas consideraciones con respecto a la posición geográfica de nuestro país. Cuando hablamos entonces, antes de pasar a lo propiamente de la segunda diapositiva, no olvidemos entonces lo que es la posición regional. Y según esta posición, el Istmo de Panamá es el asiento geográfico que se encuentra situado en el continente americano, ocupando, como lo dijimos inicialmente y lo vimos en el video, una posición central. De esta manera es importante resaltar que es una característica ventajosa, ya que las corrientes culturales, comerciales, migratorias, ocurren en este sentido, en norte y sur y viceversa, y muchas de ellas se encuentran y cruzan en Panamá, que es ese diminuto eslabón de América del Norte y América del Sur, unidos entre sí por dos grandes puentes, el puente de istmos y el puente de islas. El puente de istmos o estrechos de tierra corre sin interrupción desde el istmo de Tehuantepec, en México hasta la depresión del río Atrato, lo podemos observar acá. El puente de islas entonces está formado por su parte por las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Bien. Es importante entonces también recordar que nuestro país está dispuesto en sentido de oeste a este y limita al norte con el Mar Caribe, al norte con el Mar Caribe, vamos a ver acá, acá no lo tiene señalado, pero igual, al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia, y al oeste acá con Costa Rica. Son los límites de nuestro país. La superficie. Panamá tiene una superficie terrestre de 74.177 kilómetros cuadrados. En cuanto a la división política, ¿verdad? Es importante recordar que tenemos una división política
que trata en un sentido pues de buscar esa organización en cuanto al desarrollo pues de los recursos. Y siempre se está estableciendo nuevas divisiones, todo esto con el fin de, como lo dije anteriormente, de buscar entonces tratar de llevar a las personas el recurso. Entonces es muy importante recordar la relación entre la división política, ¿verdad? Eh, y el desarrollo de las áreas. En este caso, pues nuestro país se divide en 10 provincias, 5 comarcas indígenas, Gunayala, Nuevo Buglé, Emberaguanán, Huargandí y Madugandí, 72 distritos y 693 corregimientos. Pero recuerden que esta es una cifra, ¿verdad?, que siempre varía por la situación que les mencioné anteriormente. Bien, cuando hablamos del dominio terrestre, es importante recordar que la Constitución, en este caso de nuestro país, de 1972, define el territorio nacional en su título primero. Establece que abarca el territorio comprendido desde la frontera con Costa Rica hasta la frontera pues con Colombia. También, además, el dominio terrestre incluye el mar territorial, la plataforma continental submarina. Es importante recordar que al poder ejercer el Estado sobre su territorio, este se le denomina dominio territorial. Significa entonces que cada país ejerce control sobre su suelo. A eso se le denomina este término, que es muy importante. En el caso de Panamá, el área entre la frontera con Colombia y la frontera con Costa Rica, la extensión territorial abarca el subsuelo, que incluye las riquezas minerales y arqueológicas del país. Con respecto al dominio acuático, la plataforma continental, las aguas y las bahías históricas, las aguas interiores y la zona contigua, a todo esto se le denomina dominio marítimo o dominio acuático. Cuando hablamos de la plataforma continental, la superficie submarina se extiende desde la costa hasta los 200 metros de profundidad, que es un área de riqueza natural, tanto de tipo de fauna como de tipo de vegetación, flora. Cuando nos referimos entonces al dominio aéreo, no es más pues que el espacio que se extiende en línea perpendicular sobre el dominio terrestre y acuático. A este espacio perpendicular se le denomina entonces dominio aéreo. Es importante recordar que Panamá tiene derecho completo y exclusivo de este dominio. En 1963 se aprobó la Ley 19. Esta se relaciona con la aviación civil y en 1969 se creó la Dirección de Aeronáutica Civil. Según el decreto 13, Panamá participa actualmente en la Organización de Aviación Internacional con sede en Montreal, Canadá. Es importante, como un dato
más de la información del dominio aéreo que la Ley de Aviación Civil, que pregona 5 libertades a los usuarios, que son volar sobre el territorio panameño sin aterrizar, dejar pasajeros y carga, transportar pasajeros y carga hacia el territorio del cual procede la nave, intercambiar pasajeros y cargas entre Panamá y los diferentes países. Y recordemos, pues, como bien me lo señala pues la diapositiva, entre los principales aeropuertos tenemos el de Tocumen, el aeropuerto de Río Hato, el aeropuerto de David, perdón, el Marcos de la Verde, en Enrique Malek, por mencionar. Bien. Vamos acá a observar, un momentito. Vamos a observar acá. Vamos a observar acá. Me permiten un segundo. Voy a colocar compartir. Para revisar el tema que les he compartido hace un momento. Bien. El tema número 6, dentro de los aspectos principales, como les mencioné hace un momento, ¿verdad? Vamos a abordar la posición geográfica de nuestro país, tanto la posición global, que fue lo que hemos leído hace un momento, como la posición regional. Y pues distinguimos la importancia de ambas, de ser ventajosa o de ser desventajosa de acuerdo a su posición. Importante recordar entonces que antes de pasar a otro aspecto, que por la misma posición geográfica de Panamá en el continente americano, además de que Panamá pues ha servido de puente, como lo mencionamos, y de mercancías a través de los siglos, que fue escogida por esta posición importante para la construcción de grandes obras. Estamos hablando como el Canal de Panamá, el ferrocarril transísmico, la carretera Boy Roosevelt, el aeropuerto internacional de Tocumen. Además, pues contamos con una zona libre de Colón, quien además de representar pues un incentivo turístico y comercial tanto para la provincia, el país y la región. ¿Qué pudiésemos nosotros mencionar acá como desventajas? Bien, dentro de las desventajas pudiésemos considerar que a raíz de la construcción del canal por parte entonces de los Estados Unidos, surgió la denominada zona del canal y que realmente representó a través de nuestra historia un enclave tanto político, económico y militar por parte de los Estados Unidos. Y que esta zona del canal definitivamente que distorsionó o desequilibró el crecimiento por una parte de la misma ciudad. Tenemos también que reconocer pues el uso de nuestra moneda, que es el sistema monetario, y que fue uno de los aspectos negativos, sobre todo los salarios con respecto pues y el empleo que se dio cuando estuvo pues a mano de los norteamericanos. Bien, acá tenemos entonces, terminando de observar acá el documento, lo que mencionamos, la posición matemática, los puntos extremos,
Al norte la isla Tambor, al sur la isla Jicarita, al este el hito número 10 y al oeste el hito auxiliar número 60. Observamos el mapa de los límites, la superficie, el dominio terrestre, a qué se refiere el dominio acuático y el dominio aéreo. Este es el tema que estamos presentando nosotros para esta semana. Bien, vamos a pasar entonces, después de haber visto el documento, vamos a pasar específicamente ahora, vamos a pasar acá, vamos a detener un momento la acción de compartir pantalla para compartirles entonces la plataforma. Me permiten un segundo. Vamos a compartirles la plataforma. Bien. Bien, vamos a observar entonces, recuerden que en la parte de los documentos se encuentra el tema que estamos trabajando. En la parte de los documentos se les anexa el tema que estamos trabajando. Aquí debemos buscarlo, el tema número 6. Aquí hace falta. Vamos a ver un segundito. Bien, el tema 6 de Geografía de Panamá es el que acabamos de compartir hace un minuto. Acá tenemos entonces los trabajos. Si observamos, respetados participantes, a la fecha tenemos ya 7 evaluaciones en plataforma propuesta. Es importante que usted cada semana vaya entregando para que se le vaya evaluando cada asignación y podamos entonces ir pues cumpliendo con los ritmos de la plataforma. En la actividad número 6 son las 2 actividades para esta semana. En la actividad número 6 tenemos, es una evaluación para ejercicio, para el espacio de los ejercicios. Tenemos los criterios de evaluación son presentación del trabajo. Recuerden que cuando hablamos de presentación del trabajo hablamos de la portada del trabajo, que debe estar completa, debe tener el nombre de la institución educativa, el nombre del estudiante, del docente, el trabajo, ¿bien? Todo bien formal. Aquí la presentación del trabajo. Recuerden utilizar el mismo tipo de letra en todo el trabajo. Presentación correcta del esquema de cajas. Todo este tema de la posición geográfica, vamos a hacer entonces un esquema de caja. Y este tiene un valor de 40 puntos. ¿Qué se le va a evaluar? Bien, que usted considere el contenido propuesto en la lectura, la jerarquización de los temas y la síntesis. Recuerden que es la expresión de la idea completa en la menor cantidad de palabras posibles. Esto tiene un valor de 40 puntos. La puntualidad, que tiene un valor de 5 puntos y tiene un valor total de 50 puntos. Bien, esa es la asignación número 6. La asignación número 7 acá
acá tenemos, usted va a un trabajo individual, va a presentar los siguientes mapas. La posición geográfica matemática, la posición regional, límites, puntos extremos, superficie y forma. Te va a presentar estos 6 mapas. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Bien. La presentación del trabajo, que tiene un valor de 5 puntos, lo que mencionamos hace un momento. La presentación correcta de los mapas, el título, el contenido, que tiene que tener leyenda, y la fuente tiene un valor, cada uno de ellos, un valor de 40 puntos. Cada mapa debe tener esta información, es muy importante. Es muy importante. La puntualidad, que tiene un valor de 5 puntos, y en total tiene un valor de 50 puntos. La asignación número 7. Esto es lo propuesto para esta semana, estas 2 evaluaciones. Es importante recordar que a la fecha, ¿verdad? Tenemos evaluación individual, es la evaluación número 1 y la evaluación número 7. Evaluación grupal tenemos evaluación 2 y evaluación 5. La evaluación de ejercicios tenemos la evaluación número 3 y la evaluación, acá no lo observo, y la evaluación número 6. Y la evaluación número 6. Bien. Estas son las evaluaciones que estamos proponiendo para esta semana. Son 2 trabajos que estamos proponiendo. Definitivamente que es muy importante, respetado participante, que ya sea que usted esté trabajando bien por módulo o acá en la plataforma, que usted pueda entonces cumplir con estas asignaciones que se le están proponiendo. Miren que esta semana, respetados participantes, estamos hablando de un tema muy importante. Vamos acá nuevamente. Estamos hablando de un tema muy importante y es el esquema de cajas. En clases anteriores hemos trabajado los mapas conceptuales, hemos trabajado los mapas mentales, hemos trabajado los cuadros sinópticos y en esta oportunidad estamos abordando el tema del esquema de cajas, porque definitivamente que un estudiante debe entonces poder realizar todos estos organizadores gráficos de una forma efectiva. Entonces, voy a compartirles en este momento un pequeño video con respecto a este tema, el esquema de cajas. Es un organizador gráfico o esquema, el cual se compone de una serie de cuadros que simulan cajas y por ello un mapa de cajas es un organizador gráfico o esquema, el cual se compone de una serie de cuadros que simulan cajas y por ello su nombre.
La forma de hacer uno de estos esquemas es muy sencilla, ya que solo se organizan 3 niveles de la siguiente manera. En el primer nivel, hasta arriba, se coloca el tema central. En el segundo nivel, se escriben los subtemas y debajo de cada uno de ellos, o sea, en el tercer nivel, se coloca una descripción de cada subtema. Toda la información que se coloque en el segundo y tercer nivel debe ser parte del tema general que se indica en un principio. Por ejemplo, vamos a hacer un mapa de cajas de instrumentos musicales. Entonces, en el primer nivel colocaríamos eso, instrumentos musicales. Después, en el segundo nivel, pondremos subtemas. En este caso, lo haremos con tipos de instrumentos de la siguiente manera: instrumentos de cuerda, instrumentos de viento e instrumentos de percusión. En el tercer nivel, haremos una descripción de cada tipo de instrumento. Puedes hacer la redacción tan extensa como requieras hacerlo, o dependiendo de las indicaciones que recibas entonces. Para los instrumentos de cuerda, pondremos lo siguiente. Para los instrumentos de viento, lo siguiente. Y para los instrumentos de percusión, lo siguiente. Así, de esta manera, hemos terminado nuestro mapa de cajas. Es importante saber que el número de subtemas que quieras o necesites poner no tiene límites fijos. Podrías poner 4, 5 o los que necesites, pero siempre siguiendo el orden de la información como en el ejemplo. Bien, hemos observado pues el video con respecto a cómo realizar ese esquema de cajas. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es acá, con nuestro contenido, que ya lo vimos hace un momentito. Bien, ¿cuáles son los temas principales? ¿Cuáles son los temas principales, verdad? Del tema posición geográfica de Panamá. Ah, bien, tenemos la posición global, tenemos la posición regional, cuál es la posición matemática, los puntos extremos, los límites y el dominio terrestre, acuático, aéreo de nuestro país. Entonces, luego nosotros inmediatamente que vamos leyendo cada aspecto, vamos a ir distinguiendo dentro de cada uno, entonces, si solamente hay un solo nivel, porque por ejemplo, como acá, si observamos cuando vemos los límites de nuestro país, acá, como por ejemplo con los límites de nuestro país, simplemente sería norte, sur, este y oeste. Este serían la jerarquización de este tema. Pero es importante entonces verificar si en los diferentes temas, por ejemplo en el dominio terrestre, cuáles serían las ideas principales y las secundarias para poder ir jerarquizando nuestro esquema de cajas. Esto es muy importante porque esto nos permite a nosotros el análisis de los contenidos de una forma muy interesante. Bien, vamos acá. Vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir un segundo y voy entonces ya en estos minutos finales estuve observando pues un video interesante con respecto al tema porque hablamos de la importancia de nuestro país, ya la mencionamos y definitivamente que vamos a ver esto cómo implica entonces en el desarrollo de la economía de nuestro país. Les comparto entonces un video relacionado con este tema.
si nosotros consideramos toda la región de América Latina y Caribe, nosotros estamos reanudando muy, muy bien. Algunas aerolíneas ya incluso ya están por acima de 2019 en algunos países. ¿En cuáles países? Generalmente nosotros vemos esto en los países como México, Brasil, porque ahora Colombia ya regresa muy fuertemente. ¿Por qué? Porque eh, quitaron regulaciones innecesarias que ahí estaban y mantuvieron los cielos abiertos. Entonces, si ustedes consideraran, por ejemplo, Brasil, había problema para Brasil con los mercados internacionales, pero domésticamente, como estaba abierto, son 210 millones de personas que tienen condiciones de volar. Y ahí hay un mercado muy fuerte. En México la misma cosa, estaba abierto y estaba abierto. En México es especial porque no necesita considerar solamente el mercado de México. Son 145 millones de personas, más 330 millones de personas en los Estados Unidos. Entonces, como hay necesidad de un turismo muy fuerte, yo solo decir que más que nunca las personas quieren buscar nuestra región porque quieren regresar a aquel que nosotros ya leemos que se llamaba Carpe Diem, o sea, regresar para la naturaleza, encontrar nuevamente con la naturaleza, no queremos más quedar en la casa. Si tenemos los protocolos, si estamos seguros, ¿por qué no hacerlo? En nuestra región, para contestar un poco, ya tenemos ahí, ya estamos por aproximadamente 65% de 2019, pero considerando toda la región. Armonización de todo el sistema, la armonización, este es fundamental para regresar. Por eso hemos hablado y vamos a hablar mucho con las autoridades. Costos, porque es la única región de todo el mundo donde no hubo ayuda financiera. Entonces, ¿qué pasamos? La industria es una industria que ha trabajado mucho de una manera muy resiliente para mantenerse viva. ¿Por qué? Porque sin ayuda financiera tuvimos que hablar para cambios regulatórios, cambios legales, y las autoridades en este punto han ayudado mucho. Diferimiento, las autoridades han ayudado en este punto. Ahora, tenemos que bajar los costos. ¿Y por qué? Porque es una industria donde las pérdidas son inmensas. Y para mantenerse es necesario que no tengamos más impuestos sobre tantas cosas que ya pagamos. Es una manera. Entonces, la armonización, costos, yo creo que tenemos, estos son dos. La infraestructura en nuestra región, porque la demanda regresará y esperamos que la infraestructura soporte este regreso en este momento para mantener la conectividad, porque perdimos algunos puntos de conectividad en nuestra región. Entonces necesitamos regresar y que la infraestructura soporte esto. Entonces, cuando yo menciono costos, yo menciono, por ejemplo, hemos tratado de los cambios para la utilización de combustible. Por ejemplo, algunos países como Brasil, Colombia y algunos otros, hay restricciones de utilización, por ejemplo, de jet A para las aeronaves. El regreso de las aerolíneas para cada país, esto va a depender de las decisiones de cada país para generar demanda. Por eso que hemos explicado, mira, que tomen decisiones técnicas, alta y todas las otras asociaciones, nosotros tenemos los datos de varios, algunos incluso datos gubernamentales de algunos países que demuestran o que pueden ayudar para tomar decisiones técnicas. Porque con decisiones técnicas las personas tienen seguridad para volar, no tienen miedo para volar y ahí regresan. Y regresando son decisiones de mercado.
Bien, entonces ya pues en estos minutos finales quiero agradecerles pues la atención que han tenido con ustedes en esta ocasión. Es importante que ante cualquier duda o sugerencia nos comuniquemos o bien por el mensajero de la plataforma o bien vía celular para apoyarles en cualquier actividad que estemos desarrollando y que ustedes pues tengan alguna dificultad. Les agradezco la compañía y si Dios nos los permite. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, Y profesor. Amabel. Eh, Sí, buenas tardes. una consulta. Yo soy modular, entonces Dígame. usted acaba Ajá. de decir que la clase que usted está mostrando ya tenemos que resolverla. Yo pensaba No, que solamente ajá, teníamos que resolver lo que está en el módulo. No, sí, porque usted es modular, no hay ningún Sí. problema. Es decir, ustedes observan acá porque de todas maneras los temas son los mismos, ¿no? Estamos hablando de Panamá, de la superficie, de todo lo demás. Y usted va desarrollando todas sus tareas en su módulo. Ya cuando se termina el trimestre, usted me entrega exactamente, me entregan todos esos módulos, me los entregan y yo entonces los evalúo y los evalúo y les comparto pues las evaluaciones, ya sería en el CIRAL. Es de esa manera, ¿sí? Ok. Ajá. Usted no se va a calificar aquí en esta plataforma, no. Es decir, usted es oyente. Solamente es para escuchar las explicaciones de los temas que estamos trabajando y pues